Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El Evangelio no nos llama simplemente a adoptar una identidad religiosa. El Evangelio no nos llama simplemente a aparentar religiosidad, sino que nos llama a experimentar una transformación continua por medio de la renovación de nuestra mente. La gracia que nos reconcilia con Dios también comienza a destruir aquello que se opone a Cristo en nosotros. Recordamos, la gracia que justifica es la misma gracia que también nos santifica. Si la gracia no te está santificando, observa bien tu vida, examina tu vida, porque si la gracia no te está llevando a una vida de santificación, es posible que no hayas experimentado tampoco la justificación. Ten cuidado con esto, ten cuidado con el autoengaño, ten cuidado con la fe superficial, porque la fe superficial es una fe libertina, es una fe engañosa, es una fe que probablemente no sea verdadera fe cristiana, no sea verdadera fe salvífica, porque la gracia que salva, la gracia que justifica, es la misma gracia que también nos santifica. Por lo tanto, si en algún momento la gracia te alcanzó y fuiste justificado, esa gracia tiene que trabajar en ti. Dios tiene que estar trabajando en ti para mostrar los frutos de esa justificación. Déjame explicarte algo que tiene que ver con teología, pero que a veces los cristianos no se toman mucho tiempo o no se toman el interés de aprender algunas de estas cosas. Existe una santidad posicional y existe una santificación progresiva. Si una persona es creyente, si una persona ha nacido de nuevo, si alguien puede decir yo he nacido de nuevo, se tienen que cumplir dos cosas. Se tiene que cumplir en primer lugar la justificación. Ahora, la justificación implica que la justicia de Cristo te ha sido imputada, o sea, tú has sido revestido con la justicia de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios te ve cubierto de la justicia de Cristo. Esto hace que Dios puede recibirte con agrado. Dios puede recibirte porque tú has sido revestido de la justicia de Cristo. Ya tú no te presentas delante de Dios con tu propia justicia, que Isaías nos dice que es trapo de inmundicia. O sea, lo mejor de tu justicia es totalmente inservible, es un desecho. Lo mejor de tu justicia es un desecho delante de Dios. Por lo tanto, Dios puede recibirte cuando estás unido a Cristo por medio de la fe y has sido revestido de la justicia de Cristo. Ahora, eso implica una primera etapa o una primera, vamos a decirlo así, una primera etapa de la santidad. La primera etapa de la santidad, que es la justificación en sí misma, también es la santidad posicional. Santidad posicional. O sea, somos posicionalmente santos en Cristo. Al estar unidos a Cristo, somos santos porque somos apartados del mundo y somos apartados para Dios, o sea, apartados, separados del mundo y apartados para Dios. Por lo tanto, ahora somos posicionalmente santos. Pero esa santidad tiene que reflejar el carácter de Cristo. Esa santidad tiene que reflejar el carácter y la vida del propio Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. O sea, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Los frutos del carácter de Cristo tienen que hacerse visibles y evidentes en nosotros. Eso requiere un proceso de santificación progresiva. Un proceso de santificación progresiva en el cual yo voy muriendo cada vez más a mí y Cristo va viviendo cada vez más en mí.
O sea, Cristo vive más en mí, yo voy menguando y Cristo va creciendo. Así funciona la santificación progresiva, que es la segunda etapa de la santificación. Primera etapa, justificación y santidad posicional. Segunda etapa, santificación progresiva, porque tenemos que ser hechos conformes a la imagen de Cristo, porque Cristo tiene que ser formado en nosotros, porque nosotros tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque nosotros tenemos que ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Así que tenemos que crecer en la imagen de Cristo, y eso se llama santificación progresiva. Esa es la santificación. La santificación no es que yo me voy haciendo solamente mejor persona, como si fuera un tratamiento de moralidad cristiana. Voy siendo mejor persona. No, Dios no nos está haciendo mejor persona. Dios está formando a su Hijo en nosotros. Dios nos está haciendo conformes a Jesús. No es que yo sea una mejor versión de mí. No es que yo sea la mejor versión de mí, no es eso. Es que Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Más Cristo en mí y menos yo. Esa es la santificación. Ahora, eso se hace cuando el Espíritu de Dios está obrando por medio de su gracia, que comenzó con la justificación, pero que culminará en la gloria. Y volvemos al pasaje de Romanos capítulo 8, a los que antes predestinó, los llamó, los justificó y finalmente los glorificó. Te das cuenta que hay una secuencia de eventos que te van llevando desde la elección de Dios hasta la gloria con Dios, y en el medio de todo ese proceso está el propósito de Dios de que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús. Así es como funciona la santificación. Entonces, dice, la gracia que nos reconcilia con Dios también comienza a destruir aquello que se opone a Cristo en nosotros, porque así es como funciona la santificación. Por eso te decía hace un momento que examines tu vida, porque si estás viviendo una fe superficial, eso es un indicativo de que es posible, no lo estoy asegurando, pero es posible que tú no hayas sido aún justificado. Es posible que tú no hayas experimentado el nuevo nacimiento, porque la gracia que justifica es la misma gracia que santifica. Si la gracia no te está santificando, entonces es posible que tú no hayas sido justificado. Es posible que esa santidad posicional no haya sido hecha en ti. Por eso tienes que examinar tu vida. ¿Estás viviendo una fe superficial? Examina tu vida, porque la gracia que justifica, la gracia que perdona, la gracia que salva, es la misma gracia que también te santifica y que te hace conforme a Cristo, y que lleva a cabo el proceso de formar a Cristo en ti, lleva a cabo el proceso de hacerte cada vez más semejante a la imagen de Cristo, lleva a cabo el proceso de que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que hace la gracia que inicialmente justifica, te va santificando para que seas hecho cada vez más semejante a Cristo. Por eso, si no estás viviendo en el proceso de santificación, si la santificación no es una realidad en ti, si no está pasando, si estás viendo que estás en un estancamiento y te mantienes en ese estancamiento y no tienes interés de salir del estancamiento y sigues viviendo en ese estancamiento tranquilamente, examina tu vida, porque si no estás experimentando el proceso de santificación, cabe la posibilidad de que tú no hayas sido redimido. Cabe la posibilidad de que tú no hayas sido nacido de nuevo. Cabe la posibilidad de que tú no has sido justificado. Cabe esa posibilidad. Eso es posible. Porque no es posible que la gracia te haya santificado y después no te santifique. Eso no es posible. Eso no es posible. Te tiene que santificar. Por eso enseñamos también otras doctrinas como la perseverancia de los santos. O sea, si alguien es de Cristo, va a perseverar en la santidad y va a perseverar hasta el día de la gloria, hasta el día de la glorificación.
No, eso implica la seguridad de la salvación, pero bueno, la seguridad de la salvación ya es otra doctrina. Ahora, ¿qué implica? Implica la perseverancia de los santos, implica que habrá un proceso de santificación progresiva. Ese proceso tiene que existir, ese proceso tiene que verse, ese proceso tiene que ser evidente. Por lo tanto, yo vuelvo sobre la misma advertencia. Analiza tu vida, examina tu vida, porque si no hay proceso de santificación, cabe la posibilidad de que tú no hayas nacido de nuevo. La gracia que justifica es la misma gracia que santifica.